Mi madre le echó agua fría en la cabeza a mi hija de 7 años como medida disciplinaria, y le dijo a toda la familia que yo estaba exagerando cuando le prohibí verla, así que le preparé un homenaje que nunca olvidará. Mi madre siempre decía que yo era demasiado blanda con mi hija Mía, quien tenía 7 años y era la niña más dulce del mundo. Amaba leer y dibujar y nunca causaba problemas. Mamá me crió con cucharas de madera, amenazas con el cinturón y duchas de agua fría como castigo, y pensaba que eso me hacía fuerte, aunque pasé años en terapia lidiando con lo que me hizo. Cuando nació Mía, le dije a mi mamá claramente que yo me encargaría de toda la disciplina y que ella solo sería la abuela que da abrazos y galletas. Mamá dijo que la crianza moderna estaba creando niños débiles, pero aceptó respetar mis reglas. No respetó nada. Empezó con cosas pequeñas, como decirle a Mía que no podía comer postre hasta que terminara las verduras que yo ya le había dicho que no tenía que comer. Luego, mamá comenzó a poner a Mía en tiempo fuera cuando yo no miraba por cosas como hablar demasiado fuerte o correr en la casa. Encontraba a Mía llorando en un rincón y mamá decía que me estaba ayudando ya que obviamente yo estaba demasiado cansada para notar el mal comportamiento, pero no había mal comportamiento, solo una niña normal de 7 años siendo niña. Le dije a mi mamá que parara y ella dijo que me había criado muy bien y que sabía más que cualquier libro de crianza. Los problemas reales comenzaron cuando tuve que trabajar turnos tarde en el hospital, y mamá cuidaba a Mía 3 noches a la semana. Mía empezó a decirme que la abuela era mala, pero no daba detalles específicos. Se quedaba callada cuando mi mamá entraba a la habitación y dejó de querer visitarla. Mamá dijo que Mía estaba siendo dramática y manipuladora, lo cual era irónico viniendo de la mujer que fingía dolores de pecho cada vez que yo no estaba de acuerdo con ella. Una noche llegué temprano a casa y escuché a Mía sollozando en el piso de arriba. La encontré parada en el baño con las manos contra la pared mientras mamá le echaba agua fría en la cabeza. Mamá decía que esto le enseñaría a no derramar jugo en la alfombra. Mía temblaba y se disculpaba una y otra vez mientras mamá decía que las disculpas no significaban nada sin consecuencias. Agarré a Mía y la envolví en toallas mientras le gritaba a mi mamá que se largara. Mamá dijo que yo estaba exagerando por un poco de agua y que Mía necesitaba aprender responsabilidad. Dijo que sus padres le hicieron lo mismo a ella y que resultó ser una persona exitosa. Le dije que resultó ser cruel y le prohibí la entrada a nuestra casa. Mamá le dijo a toda la familia que yo le estaba impidiendo ver a Mía por un desacuerdo menor. Dijo que yo era vengativa y que usaba a mi hija como arma. Llamó llorando a los parientes diciendo que solo quería ayudar y que yo era demasiado orgullosa para aceptarlo. Mi tía Linda llamó diciendo que debía perdonar a mamá porque tenía buenas intenciones. Mi tío Jaime dijo que mamá era de una generación diferente y no sabía hacerlo mejor. Mi prima Betty dijo que me arrepentiría de alejar a la abuela de Mía por diferencias de crianza. Ninguno de ellos sabía sobre el agua fría ni sobre las otras cosas que empecé a descubrir. Mía finalmente me contó que mamá la había estado obligando a pararse en el rincón sosteniendo libros pesados sobre su cabeza. Si los brazos de Mía bajaban, mamá añadía más tiempo. Mamá había estado haciendo que Mía escribiera planas cientos de veces sobre ser respetuosa y obediente. Mamá le había estado quitando los libros y juguetes a Mía, y haciéndola ganárselos de nuevo a través de tareas domésticas. Mamá le había estado diciendo a Mía que me estaba decepcionando y que si se portaba mejor tal vez mami no tendría que trabajar tanto. Fue entonces cuando decidí que mamá necesitaba entender las consecuencias ella misma. El esposo de mamá, Carlos, tenía 68 años y estaba completamente controlado por ella. Ella decidía qué comía, qué vestía, qué veía y qué decía. Monitoreaba su teléfono y correo electrónico. Le daba una mesada de su propia pensión. Le hacía pedir permiso para ver a sus propios amigos. Carlos había sido destrozado por 40 años de disciplina de mamá y simplemente aceptaba todo para evitar su ira. Empecé a invitar a Carlos cuando mamá estaba en sus reuniones de la iglesia. Le daba comidas que mamá había prohibido, como pizza y helado. Lo dejaba ver películas de acción que mamá decía que eran demasiado violentas. Le di cerveza que mamá decía que era veneno. Carlos estaba confundido pero feliz de tener algo de libertad. Empezó a abrirse sobre cómo mamá controlaba todo y se sentía como un prisionero en su propia casa. Dijo que solía defenderse, pero mamá lo castigaba con la ley del hielo, habitaciones cerradas y escondiendo las llaves del auto hasta que él se rendía. En la segunda semana le dije a Carlos que podía usar mi dirección para entregas si quería pedir cosas sin que mamá lo supiera. Carlos pidió una chaqueta de cuero que mamá odiaría. Pidió videojuegos que había querido durante años. Pidió botanas picantes que mamá decía que lo matarían. Venía cuando mamá no estaba y disfrutaba de su contrabando como un adolescente escondiéndose de sus padres. Incluso comenzó a pararse más derecho y a sonreír más. En la tercera semana sugerí que Carlos se uniera a una liga de boliche que se reunía durante el club de lectura de mamá. Carlos dijo que mamá nunca lo permitiría, pero le dije que ojos que no ven, corazón que no siente. Carlos se inscribió y compró su propia bola de boliche y zapatos. Hizo amistad con hombres de su edad que no conocían a mamá. Era bueno en el boliche y su equipo empezó a ganar. Nunca se había visto más feliz que cuando me mostró su primer trofeo. La revelación llegó durante la fiesta de cumpleaños de mamá. Toda la familia estaba allí y mamá estaba dando su discurso habitual sobre cómo los padres de hoy eran unos fracasados y los niños necesitaban mano dura. Comenzó su charla de siempre sobre cómo me había criado bien a pesar de mi rebeldía. Fue entonces cuando anuncié que tenía un video sorpresa de homenaje para mamá.
Presioné play en el control remoto y la pantalla grande se iluminó con la diapositiva del título que diseñé yo misma. El primer clip comenzó y allí estaba Mia en el rincón de la cocina de mamá, su pequeño brazo estirado sosteniendo 2 libros de texto gruesos sobre su cabeza. Su cara estaba roja y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se mordía el labio tratando de no llorar en voz alta. La voz de mamá se escuchaba nítida en el audio, aguda y mala como siempre. Decía que si los brazos de Mia bajaban aunque fuera 1 centímetro, añadiría 10 minutos más al castigo. Vi la cara de mamá al otro lado de la habitación ponerse blanca como el papel cuando reconoció su propia voz. Su mano fue a su garganta y abrió la boca, pero no salió nada. Los parientes a su alrededor comenzaron a susurrar entre ellos, miradas confusas extendiéndose por sus rostros. Mantuve mis ojos en mamá mientras se reproducía el video y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que este no era el homenaje que esperaba. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa frente a ella. El segundo clip comenzó y mostró a Mia sentada en la mesa de la cocina de mamá con un cuaderno frente a ella. El ángulo de la cámara captaba todo perfectamente porque había escondido la cámara niñera en la mochila de Mia que siempre llevaba a casa de la abuela. La mano de Mia se movía por la página escribiendo la misma oración una y otra vez. Las páginas pasaban y aparecían más líneas, cientos de ellas en la cuidadosa letra de Mia de 7 años. La voz de mamá se escuchó de nuevo diciéndole a Mia que le faltaban 300 líneas más antes de acostarse y que si se quejaba añadiría otras 100. Las manos de mamá temblaban más fuerte ahora y varios parientes jadearon en voz alta. La tía Linda se tapó la boca con la mano y miró fijamente la pantalla. Carlos estaba sentado congelado en su silla a 3 mesas de mamá con una expresión que no podía leer. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban fijos en el video como si no pudiera apartar la mirada aunque quisiera. El video cambió y de repente apareció Carlos en la pantalla riendo en el boliche. Llevaba la chaqueta de cuero que había pedido a mi casa y se veía 10 años más joven de lo habitual. Su equipo de boliche vitoreó cuando hizo una chuza y Miguel le dio una palmada en la espalda. El siguiente clip mostraba a Carlos comiendo pizza en la mesa de mi cocina con una gran sonrisa en su rostro. Luego Carlos jugando videojuegos con un control en sus manos, completamente concentrado y feliz. Luego Carlos en el boliche nuevamente recibiendo su primer trofeo mientras sus compañeros celebraban a su alrededor. La diferencia entre este Carlos y el Carlos que se sentaba en las cenas familiares era impactante. En estos clips se paraba derecho y sonreía con sonrisas reales que llegaban a sus ojos. En las cenas familiares se encorvaba y apenas hablaba. Mamá intentó ponerse de pie, pero la tía Linda la agarró del brazo y la jaló hacia abajo. Todos estaban demasiado conmocionados para moverse o hablar, solo miraban la pantalla que mostraba la transformación de Carlos en los últimos 2 meses. Mi voz comenzó a sonar sobre el video y expliqué cómo mamá no solo lastimaba a los niños, sino que destruía a cualquiera bajo su control. La pantalla mostró capturas del teléfono de Carlos con la aplicación de monitoreo de mamá visible. Detallé cómo mamá rastreaba cada llamada y mensaje de texto que hacía Carlos, cómo leía sus correos electrónicos y borraba mensajes de sus amigos. El video mostraba los estados de cuenta bancarios de Carlos con la diminuta mesada que mamá le daba de su propio cheque de pensión. Expliqué cómo Carlos tenía que pedir permiso para ver a sus amigos o comprar cualquier cosa para él. Cómo mamá decidía lo que comía, vestía y veía en la televisión. Varios parientes se giraron en sus asientos para mirar a Carlos. Él estaba mirando sus manos ahora con lágrimas corriendo por su rostro. Sus hombros temblaban y no se limpiaba las lágrimas. El tío Jaime se movió incómodo y la boca de la prima Betty estaba abierta. La habitación estaba en silencio total excepto por mi voz en la grabación. La sección final del video comenzó y había guardado lo peor para el final. El clip mostraba a Mia en el baño de mamá con las manos contra la pared. Esta era la grabación de mi teléfono esa noche que llegué temprano a casa. Mamá estaba parada detrás de Mia echándole agua fría de una jarra sobre la cabeza. Mia sollozaba y temblaba. Su pequeño cuerpo tiritaba por el frío. Decía perdón una y otra vez con una voz diminuta y asustada. La voz de mamá era fría y dura diciendo que las disculpas no significaban nada sin consecuencias. El agua seguía cayendo y Mia seguía llorando y temblando. Luego el video mostró a mamá diciéndole a Mia que me decepcionaba, que si Mia se portaba mejor tal vez mami no tendría que trabajar tanto. Se reprodujeron más clips mostrando la tortura psicológica a la que mamá sometía a Mia, quitándole sus libros y juguetes, haciéndola ganárselos de nuevo a través de tareas que eran demasiado difíciles para una niña de 7 años. La crítica y la culpa constantes. Mi propia voz volvió explicando los años de terapia que necesité para recuperarme de la crianza de mamá. Cómo las cucharas de madera, las amenazas con el cinturón y las duchas frías me habían dañado de maneras que tomaron décadas en sanar. La habitación estaba completamente en silencio, ahora excepto por el audio del video. Incluso el personal del restaurante había dejado de moverse para mirar. La pantalla se puso negra y el video terminó. Me levanté lentamente y miré directamente a mamá al otro lado de la habitación. Le dije que así se veían las consecuencias reales. No agua fría ni cucharas de madera ni hacer que los niños sostengan libros hasta que sus brazos cedan. Las consecuencias reales significaban verdad y responsabilidad. Significaba que todos vieran exactamente lo que había hecho sin sus mentiras y manipulación para ocultarlo. La boca de mamá se abrió y cerró como un pez, pero no salió ningún sonido. Su cara había pasado de blanca a roja y de nuevo a blanca.
Su habitual control confiado estaba completamente destrozado y se veía pequeña y confundida sentada allí. Sus manos apretaban el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El tío Jaime encontró su voz primero y comenzó a balbucear sobre cómo no tenía derecho a grabar en la casa de mamá. Dijo que la humillé públicamente y que esto era cruel y vengativo. Su cara estaba roja y estaba medio levantado de su silla. Me mantuve tranquila y expliqué que la cámara niñera estaba en mis pertenencias que Mía llevaba a casa de la abuela. Era perfectamente legal grabar en mi propia propiedad, incluso si esa propiedad estaba temporalmente en casa de otra persona. Consulté con un abogado antes de la fiesta para asegurarme. La tía Linda no miraba al tío Jaime ni a mí. Seguía mirando entre mamá y la pantalla en blanco donde se había reproducido el video. Su rostro mostraba el momento exacto en que su defensa anterior de mamá se derrumbó. Me había dicho que perdonara a mamá. Dijo que mamá tenía buenas intenciones y que solo era de una generación diferente. Ahora había visto con sus propios ojos lo que mamá le había hecho a Mía y no había forma de poner excusas para ello. Carlos se puso de pie de repente y su silla raspó ruidosamente contra el piso del restaurante. Todos se giraron para mirarlo. Miró directamente a mamá por primera vez desde que comenzó el video y dijo con voz clara y firme que se mudaba esta noche. Su voz no tembló ni vaciló. Miguel se levantó de la mesa donde lo había sentado e inmediatamente le ofreció a Carlos su habitación de huéspedes. Miguel dijo que Carlos podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Mamá finalmente encontró su voz y comenzó a gritar que Carlos no podía irse, que era su esposo. Su voz era chillona y desesperada. Se puso de pie e intentó moverse hacia Carlos, pero sus piernas parecían temblorosas. Se agarró a la mesa para apoyarse y siguió gritando que Carlos le pertenecía, que no podía simplemente alejarse de 40 años de matrimonio. Carlos miró a mamá y dijo que dejó de ser su esposo hace años. Dijo que se había convertido en su prisionero en su lugar y que había terminado de ser controlado. Me agradeció por mostrarle cómo se veía la libertad y dijo que debería haberse ido hace décadas. Su voz era más fuerte ahora y se paraba más derecho de lo que jamás lo había visto pararse. Miguel puso su mano en el hombro de Carlos y comenzó a guiarlo hacia la salida del restaurante. Mamá chilló e intentó seguirlos, pero sus piernas no funcionaban bien. Gritó amenazas sobre dinero, propiedad y abandono. Dijo que Carlos no tendría nada sin ella, que volvería arrastrándose. Miguel y Carlos siguieron caminando y no miraron atrás. Varios otros parientes se pusieron de pie creando caos ya que la gente no sabía si quedarse o irse. La prima Betty apareció frente a mí de repente con la cara torcida de ira. Dijo que destruía a la familia y que podría haber manejado esto en privado. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que la gente en otras mesas se girara a mirar. Le dije que intenté conversaciones privadas y límites. Intenté hablar con mamá directamente y establecer reglas claras sobre Mía. Mamá violó cada una de ellas mientras manipulaba a la familia en mi contra. Dije que llamaba a todos llorando y mintiendo sobre desacuerdos menores cuando había estado abusando de mi hija. La cara de Betty se puso más roja y abrió la boca para discutir más. Fernanda se paró a mi lado entonces. Mi compañera de trabajo que me había ayudado a planear toda esta intervención. No dijo nada, pero su presencia a mi lado fue un apoyo sólido. Betty miró entre nosotras y pareció darse cuenta de que no iba a ganar esta discusión. Se dio la vuelta y salió furiosa hacia la salida donde otros parientes ya se estaban yendo. El tío Jaime se levantó de su mesa y caminó hacia la salida sin decirle otra palabra a mamá. La tía Linda lo siguió pero se detuvo a mi lado primero. Me tocó el brazo y dijo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de ver. Su voz era tranquila y temblorosa. Asentí y ella también se fue. Más parientes comenzaron a recoger sus cosas y dirigirse a la puerta. Algunos miraban a mamá con disgusto mientras otros parecían confundidos o molestos. El esposo de la prima Betty la agarró del brazo y la jaló hacia la salida a pesar de que ella seguía tratando de discutir con él. El gerente del restaurante apareció cerca de nuestra sala privada luciendo preocupado por toda la conmoción. Fernanda me tocó el hombro y señaló hacia el pasillo trasero donde había estado cuidando a Mía durante el video. La seguí y encontré a Mía sentada en una pequeña mesa coloreando con la hija de Fernanda, Ana. Mía levantó la vista cuando entré y preguntó si podíamos irnos a casa ahora. La cargué y la saqué por la entrada trasera para evitar el caos que aún ocurría en la sala principal. Fernanda caminó con nosotras hasta mi auto y me ayudó a abrochar a Mía en su asiento. Me dijo que hice lo correcto y que me vería en el trabajo mañana. Conduje a casa con Mía haciendo preguntas sobre por qué todos parecían tan enojados en la fiesta. Le expliqué que a veces los adultos necesitan ver la verdad incluso cuando es incómodo y los molesta. Mía pensó en esto y dijo que se alegraba de no haber tenido que ver la cara de la abuela durante el video. Esa noche alrededor de las 9 sonó mi teléfono con el número de Miguel. Contesté y escuché la voz de Carlos en el otro extremo sonando diferente a como lo había escuchado antes. Hablaba más rápido y sus palabras no tenían ese tono derrotado habitual. Me dijo que agarró sus papeles importantes del archivero mientras mamá todavía estaba en el restaurante. Tomó su acta de nacimiento, su tarjeta de seguridad social y las escrituras de la casa que sus padres le dejaron y que mamá decía que se habían perdido. Empacó 2 maletas de ropa y sus medicamentos. Miguel le estaba dejando quedarse en la habitación de huéspedes todo el tiempo que necesitara. Carlos dijo que Miguel ya se había ofrecido a llevarlo a la oficina de un abogado mañana por la mañana. Se le quebró la voz cuando me agradeció por mostrarle que no tenía que vivir como un prisionero nunca más. Le dije que estaba orgullosa de su valentía y que lo ayudaría con lo que necesitara.
Preguntó si creía que mamá intentaría obligarlo a volver. Dije que probablemente lo haría, pero que él era un hombre adulto que podía tomar sus propias decisiones. Hablamos otros 20 minutos sobre cosas prácticas como cuentas bancarias y seguro de auto. Carlos sonaba más ligero con cada minuto que pasaba. A la mañana siguiente me desperté con 47 mensajes de texto y 12 llamadas perdidas. Los revisé mientras tomaba café. Algunos parientes enviaron mensajes de apoyo diciendo que no tenían idea de lo malo que era el comportamiento de mamá. Otros enviaron mensajes enojados llamándome cruel y vengativa por humillar a mamá públicamente. Mi prima del lado de papá dijo que el video la enfermó físicamente y que cortaría el contacto con mamá permanentemente. La hija de la tía Linda envió un mensaje diciendo que su mamá lloró toda la noche por no habernos protegido mejor a mí o a Mía. La prima Betty envió 3 mensajes largos defendiendo a mamá y diciendo que manipulé las imágenes para que las cosas se vieran peor de lo que eran. Bloqueé los números hostiles inmediatamente y solo respondí a las personas que reconocieron que lo que mamá hizo fue abuso. Mía entró a la cocina pidiendo cereal y se sentó a la mesa con su tazón. Me miró seriamente y preguntó si la abuela iba a volver a nuestra casa. Me arrodillé junto a su silla y prometí que eso nunca sucedería. Le dije que la abuela ya no podía venir aquí y que estábamos a salvo. Mía asintió y volvió a comer su cereal como si esa fuera toda la seguridad que necesitaba. 3 días después, la tía Linda llamó mientras yo doblaba ropa. Su voz estaba ronca de tanto llorar y apenas podía sacar las palabras al principio. Se disculpó una y otra vez por presionarme para perdonar a mamá y exponer a Mía a una abusadora. Dijo que siempre ponía excusas para mamá porque confrontarla parecía demasiado difícil y aterrador. Admitió que vio señales de advertencia a lo largo de los años, pero se dijo a sí misma que mamá solo era estricta y anticuada. Dijo que ver ese video le hizo darse cuenta de que había estado permitiendo el abuso durante décadas. Escuché sin interrumpir y dejé que terminara todo lo que necesitaba decir. Cuando finalmente dejó de hablar, le dije que apreciaba su honestidad. Le expliqué que nuestra relación tomaría tiempo para reconstruirse porque me había presionado para poner a mi hija en peligro. Ella dijo que entendía y haría lo que fuera necesario para recuperar mi confianza. Le dije que eso significaba respetar mis límites completamente y nunca defender las acciones de mamá de nuevo. Estuvo de acuerdo inmediatamente y preguntó si podía ver a Mía en algún momento cuando me sintiera lista. Dije que tal vez en unos meses después de que Mía terminara algunas sesiones de terapia. Carlos se reunió con un abogado llamado licenciado Roberto Chen la semana siguiente. Miguel lo llevó a la cita y esperó en el vestíbulo. El abogado pasó 2 horas revisando todos los documentos de Carlos y haciendo preguntas sobre el matrimonio. Carlos me llamó esa noche para informar lo que aprendió. El abogado explicó que mamá había estado controlando todo ilegalmente porque Carlos nunca firmó ningún documento de poder notarial. Ella no tenía derecho legal a monitorear sus cuentas o darle una mesada de su propia pensión. El abogado dijo que Carlos podía reclamar completa independencia financiera y debería considerar solicitar la separación legal. Explicó que Carlos tenía derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales más el reembolso de cualquier fondo de pensión que mamá gastó sin su permiso. Carlos sonaba asombrado de tener derechos y opciones. Dijo que había estado viviendo como si mamá fuera su dueña durante tanto tiempo que olvidó que era su propia persona. El abogado estaba redactando papeles para congelar las cuentas conjuntas para que mamá no pudiera vaciarlas. Carlos obtendría su propia cuenta con depósito directo de su pensión a partir del próximo mes. Le dije a Carlos que esto era solo el comienzo de recuperar su vida. Mamá comenzó su contracampaña en cuestión de días. Llamó a todos los parientes que pudo contactar y les dijo que yo había manipulado las imágenes del video usando trucos de edición. Afirmó que entrené a Carlos para decir esas cosas sobre ella y que él estaba confundido debido a su edad. Dijo que las imágenes de la cámara niñera fueron montadas con actores y que yo estaba tratando de destruir su reputación. El tío Jaime llamó para contarme sobre las historias de mamá, y dijo que nadie se las creía. Había visto el dolor crudo en la cara de Carlos en ese restaurante y sabía que era real. La tía Linda me dijo que mamá la llamó llorando sobre traición y abandono. Cuando Linda intentó discutir el abuso que Linda presenció a lo largo de los años, mamá le colgó. Mi prima del lado de papá dijo que mamá la llamó también, pero le dijo a mamá que el video hablaba por sí mismo. Dijo que la voz de mamá sonaba desesperada y frenética de una manera que nunca había escuchado antes. La prima Betty fue una de las pocas que todavía creía la versión de mamá. Publicó en redes sociales sobre acusaciones falsas y traición familiar. Afirmó que yo estaba celosa de la fuerte personalidad de mamá y quería atención. Varios parientes comentaron en la publicación de Betty defendiéndome y compartiendo sus propios recuerdos del comportamiento cruel de mamá. Betty borró la publicación después de 1 hora, pero las capturas de pantalla ya circulaban en los chats grupales de la familia. 2 semanas después llevé a Mía a su primera cita con la terapeuta Liliana. El consultorio de la terapeuta tenía iluminación suave y sillas cómodas con juguetes en un rincón. Mía me apretó fuerte la mano cuando entramos y apenas miró a Liliana al principio. Liliana no la presionó para hablar de inmediato. Le mostró a Mía los materiales de arte y dijo que podía dibujar mientras charlábamos si quería. Mía se movió lentamente hacia los marcadores y el papel. Liliana hizo preguntas suaves sobre qué le gustaba hacer a Mía y qué la hacía sentir segura. Mía empezó a abrirse sobre tener miedo en casa de la abuela. Habló sobre el agua fría y tener que sostener los libros pesados.
Describió cómo la voz de la abuela se ponía mala cuando cometía errores. Liliana escuchó atentamente y validó todo lo que dijo Mia. Le explicó que lo que hizo la abuela estaba mal y no era culpa de Mia. Al final de la sesión Mia hablaba más libremente e incluso sonrió un poco. Liliana me dijo en privado que Mia mostraba una fuerte resiliencia y que con apoyo sanaría. Dijo que los niños se recuperan mejor cuando se sienten protegidos y creídos. Programé citas semanales para los siguientes 2 meses. 2 semanas después de la fiesta, Carlos firmó un contrato de arrendamiento en un pequeño departamento a 3 cuadras del boliche. Miguel y 4 otros chicos de la liga aparecieron el día de la mudanza con un camión. Fueron a la casa mientras mamá estaba en la iglesia y cargaron las pertenencias de Carlos rápidamente. Carlos tomó su ropa y artículos personales y los muebles de la habitación de huéspedes que sus padres le habían dado. Dejó todo lo demás atrás. Los chicos terminaron en menos de 2 horas y condujeron el camión al nuevo lugar de Carlos. Los encontré allí con artículos de limpieza y despensa. Carlos caminó por el departamento vacío tocando las paredes como si no pudiera creer que fuera real. Se paró en medio de la sala y dijo que este era el primer lugar que era verdaderamente suyo en 40 años. Se le quebró la voz en las últimas palabras. Miguel le dio una palmada en el hombro y dijo que le ayudarían a conseguir muebles este fin de semana. Los otros chicos comenzaron a descargar cajas mientras yo ponía sábanas en la cama y llenaba la cocina. Carlos seguía agradeciendo a todos hasta que Miguel le dijo que parara porque eso es lo que hacen los amigos. Por la noche el departamento se veía habitado con las pertenencias de Carlos arregladas en las habitaciones. Pedimos pizza y Carlos comió 3 rebanadas mientras se reía de las historias que contaban los chicos del boliche. Me fui alrededor de las 8, y Carlos me abrazó en la puerta diciendo que finalmente se sentía como él mismo de nuevo. El martes siguiente mamá apareció en el hospital durante mi turno. La recepcionista llamó a seguridad inmediatamente cuando mamá comenzó a gritar en el vestíbulo. Yo estaba en el 3er piso cuando mi supervisora Fernanda me encontró, y dijo que había una situación abajo. Bajamos en el elevador y podía escuchar la voz de mamá resonando por el vestíbulo antes de que las puertas siquiera se abrieran. Estaba gritando que puse a su esposo en su contra, y envenené a toda la familia. Exigió verme de inmediato. 2 guardias de seguridad intentaban calmarla, pero ella seguía empujándolos para pasar hacia el elevador. Fernanda dio un paso adelante y le dijo a mamá que necesitaba abandonar las instalaciones inmediatamente. La cara de mamá estaba roja y torcida de ira. Me señaló y gritó que destruí su matrimonio y robé a su familia. Los guardias de seguridad la tomaron de los brazos y comenzaron a acompañarla hacia la salida. Mamá luchó contra ellos y amenazó con demandar al hospital. Dijo que todos sabrían lo mentirosa que yo era. Los guardias la sacaron y uno se quedó con ella mientras continuaba gritando en el estacionamiento. Fernanda puso su brazo alrededor de mis hombros y me guió a su oficina. Me sentó y escribió notas detalladas sobre todo lo que pasó. Dijo que teníamos motivos para una orden de restricción si mamá intentaba esto de nuevo. Mis manos temblaban y Fernanda me hizo té mientras yo llamaba a mi abogado. En 20 minutos mi abogado me devolvió la llamada con consejos sobre documentar todo. Pasé el resto de mi turno escribiendo exactamente lo que pasó, incluyendo horas y los nombres de todos los que presenciaron el comportamiento de mamá. Fernanda añadió su propia declaración sobre el incidente y las imágenes de seguridad. Mis manos dejaron de temblar para cuando terminé el papeleo, pero mi estómago todavía se sentía apretado. Conduje a casa esa noche revisando mis espejos constantemente, aunque mamá no tenía forma de seguirme desde el estacionamiento del hospital. Mia estaba en casa de mi vecina cenando y la recogí alrededor de las 7. Preguntó por qué me veía cansada y le dije que el trabajo estuvo ajetreado, pero que todo estaba bien ahora. Me tomó de la mano caminando de regreso a nuestra casa y me sentí agradecida de que no tuviera que ver lo que pasó en el hospital. Ese fin de semana Linda llamó y preguntó si Mia y yo queríamos ir a cenar el domingo. Dijo que Jaime realmente quería vernos y habían estado hablando de tener una pequeña reunión familiar. Dudé porque las reuniones usualmente significaban lidiar con parientes que aún defendían a mamá, pero Linda rápidamente añadió que mamá no estaba invitada. Dijo que querían empezar a tener eventos familiares sin la presencia de mamá poniendo a todos tensos. Acepté ir y pregunté si podía llevar algo. Linda dijo que solo a nosotras mismas y tal vez los últimos dibujos de Mia, ya que a Jaime le encantaba ver su arte. El domingo por la tarde condujimos a casa de Linda y Jaime y noté varios autos ya estacionados afuera. Adentro estaban primos y tíos que no había visto desde la fiesta de cumpleaños. El ambiente se sintió diferente de inmediato. La gente hablaba y reía en lugar de hablar en voces bajas y cuidadosas. Jaime me abrazó en la puerta y me agradeció por venir. Se veía más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera soltado. Mia corrió a jugar con algunos primos más pequeños en el patio trasero mientras yo me unía a los adultos en la sala. Linda sacó botanas y bebidas, y nadie monitoreaba lo que comía nadie ni criticaba el tamaño de las porciones. Uno de mis primos hizo una broma que le habría ganado un sermón de mamá sobre el respeto y en su lugar todos se rieron. Hablamos de cosas normales como trabajos y pasatiempos y planes futuros. Nadie caminaba sobre cáscaras de huevo ni cambiaba el tema cuando surgían ciertos tópicos. Jaime mencionó que había estado aprendiendo a cocinar nuevas recetas y mostró fotos de comidas elaboradas en su teléfono. Bajo la influencia de mamá siempre había afirmado que cocinar era demasiado complicado, pero ahora estaba haciendo cosas desde cero.
Linda habló sobre unirse a un club de lectura y leer libros que ella elegía en lugar de los que mamá aprobaba. Toda la tarde se sintió relajada y genuina de una manera que las reuniones familiares nunca lo habían sido antes. Alrededor de las 4 llegó Carlos con Miguel y algunos papeles bajo el brazo. Se veía emocionado y nervioso al mismo tiempo. Se sentó a mi lado y sacó un ensayo con marcas rojas y comentarios por todas partes. Su profesor de escritura creativa del colegio comunitario le había dado una A- en su primera tarea. Las manos de Carlos temblaban ligeramente mientras me mostraba las páginas. El ensayo era sobre un hombre que pasó 40 años en una jaula que él mismo construyó y finalmente encontró el coraje para salir. La escritura era cruda y honesta y llena de personalidad que nunca había visto a Carlos expresar antes. Había escrito sobre sentirse atrapado y controlado, pero también sobre descubrir que todavía tenía intereses y opiniones y sueños. Su profesor había escrito comentarios como imágenes poderosas y voz auténtica en los márgenes. Le dije a Carlos que estaba increíblemente orgullosa de él, y sonrió tan ampliamente que se le arrugaron los ojos. Miguel le dio una palmada en el hombro y dijo que Carlos era el estudiante estrella en su clase de historia del arte también. A los 68 años, Carlos estaba redescubriendo partes de sí mismo que mamá había enterrado hace décadas. Habló sobre las pinturas que estudiaban y cómo nunca supo que el arte podía contar historias sobre la experiencia humana. Me mostró bocetos que había empezado a hacer en su cuaderno durante las clases. Eran dibujos simples, pero tenían vida y movimiento que me sorprendieron. Carlos dijo que su profesor de historia del arte lo animó a tomar una clase de dibujo básico el próximo semestre. Jaime le preguntó a Carlos sobre su departamento y la cara de Carlos se iluminó describiendo su espacio. Había comprado muebles que realmente le gustaban en lugar de lo que mamá consideraba aceptable. Tenía sus videojuegos instalados y libros que había pedido esparcidos por ahí. Estaba aprendiendo a cocinar comidas sencillas y comiendo alimentos que mamá había prohibido durante 40 años. Miguel añadió que Carlos se había convertido en un habitual en las cenas de su liga de boliche, y a todos les encantaba su sentido del humor seco. Vi a Carlos reír y bromear con personas que lo respetaban como un igual, y me sentí asombrada de cuánto había cambiado en solo unos meses. Esa noche Mía se subió a mi regazo durante el postre y preguntó en voz baja si alguna vez volveríamos a ver a la abuela. La habitación se quedó en silencio y supe que todos estaban escuchando. Le dije a Mía honestamente que probablemente no veríamos a la abuela nunca más. Mía pensó en esto por un largo momento y luego dijo que se sentía triste por no tener abuela pero contenta de no tener que tener miedo. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas y vino a abrazar a Mía. Le dijo a Mía que ser honesta sobre sentimientos complicados era muy maduro. Jaime añadió que a veces lo más saludable es mantener distancia de las personas que nos lastiman, incluso si son familia. Mía asintió y dijo que su terapeuta Liliana le dijo lo mismo. Preguntó si Linda podía ser como una abuela ya que era amable y no echaba agua fría. Linda empezó a llorar de verdad entonces y dijo que sería un honor. La semana siguiente escuché de Jaime que las amigas de la iglesia de mamá se estaban alejando de ella. Varias mujeres que habían estado en su grupo de oración durante años habían dejado de llamar y asistir a reuniones. Jaime dijo que una de ellas le dijo que habían escuchado la historia completa de parientes que asistieron a la fiesta de cumpleaños. Mamá intentó afirmar que era perseguida por sus creencias, pero su manipulación habitual ya no funcionaba. La gente estaba viendo a través de su acto de víctima y reconociendo los patrones de control y abuso. Mamá llamó a Jaime llorando por ser abandonada, pero él le dijo que las acciones tienen consecuencias y colgó. Otra miembro de la iglesia aparentemente confrontó a mamá directamente sobre el abuso y mamá respondió diciendo que todos estaban mintiendo y poniéndose en su contra. La mujer le dijo a mamá que cuando todos dicen lo mismo tal vez el problema no son todos los demás. Mamá salió furiosa de la iglesia ese domingo y no había vuelto desde entonces. Su círculo social se estaba reduciendo a medida que más personas conocían la verdad y elegían distanciarse. Por primera vez en su vida mamá estaba experimentando responsabilidad real sin facilitadores protegiéndola. Los procedimientos de separación de Carlos avanzaron, y los detalles financieros empezaron a salir. Su abogado descubrió que mamá había controlado casi 4 millones de pesos del dinero de la pensión de Carlos a lo largo de los años. Ella había estado tomando sus cheques y depositándolos en cuentas a las que solo ella tenía acceso. Le daba a Carlos una mesada de su propio dinero y gastaba el resto como quería. El abogado de Carlos argumentó por un reembolso significativo, ya que mamá no tenía derecho legal a controlar su pensión. El abogado de mamá intentó afirmar que era propiedad conyugal y que lo había gastado en gastos del hogar, pero el abogado de Carlos tenía estados de cuenta bancarios que mostraban los gastos personales de mamá en cosas como ropa cara, joyas y viajes con sus amigas de la iglesia. La evidencia de abuso financiero era abrumadora y el juez no se creyó las excusas de mamá. El juez ordenó el reembolso dentro de 30 días y el abogado de Carlos se aseguró de que la corte tuviera mecanismos de ejecución listos si mamá intentaba evitar pagar. Carlos vino esa noche después del fallo y se sentó en la mesa de mi cocina luciendo aturdido. Seguía tocando los papeles de la corte como si pudieran desaparecer si apartaba la mirada. Le hice la cena y comió despacio, saboreando cada bocado del pollo picante que mamá nunca le dejaba comer. Me dijo que había pasado 40 años creyendo que merecía su control porque no era lo suficientemente inteligente o capaz para manejar su propia vida. El fallo de la corte probó que ella le había robado durante décadas y finalmente entendió que nada de eso era su culpa.
Lo vi enderezar los hombros y sonreír de verdad, no la sonrisa falsa que usaba alrededor de mamá para evitar su ira. Linda llamó a la mañana siguiente preguntando si ella y Jaime podían llevar a Mía al parque. Acepté después de confirmar que entendían mis reglas sobre botanas y hora de acostarse y respetar los límites de Mía. La recogieron a las 10 y la trajeron de vuelta a las 3, y Mía estaba radiante. Me mostró la pulsera que Linda le ayudó a hacer y me dijo que el tío Jaime la empujó en los columpios durante 20 minutos seguidos. Linda me llevó aparte mientras Jaime ayudaba a Mía a guardar sus materiales de manualidades. Dijo que había estado pensando en todas las veces que defendió a mamá o puso excusas o me dijo que fuera más comprensiva. Admitió que permitió el abuso porque confrontar a mamá se sentía imposible y seguir la corriente era más fácil. Jaime se unió a nosotros y dijo lo mismo, que sabía que mamá era difícil pero eligió la comodidad sobre hacer lo correcto. Ambos se disculparon por presionarme para perdonar a mamá y exponer a Mía al peligro. Les dije que las disculpas significaban algo cuando estaban respaldadas por un comportamiento cambiado y hasta ahora estaban demostrando ser dignos de confianza. Durante las siguientes semanas se convirtieron en visitantes regulares, siempre respetuosos de mi crianza y genuinamente interesados en los dibujos e historias de Mía. Empezaron a invitarnos a cenas donde preguntaban sobre la semana de Mía en lugar de criticar sus modales en la mesa. Mía comenzó a abrazarlos al despedirse y a preguntar cuándo volverían a visitarnos. Vi a mi hija construir relaciones con miembros de la familia que realmente merecían la conexión. Carlos se unió a una clase de historia del arte en el colegio comunitario 6 semanas después de mudarse. Siempre le habían encantado los museos, pero mamá decía que eran aburridas pérdidas de tiempo. La clase se reunía los martes por la noche y Carlos me llamaba después de cada sesión emocionado por lo que había aprendido. Empezó a visitar galerías los fines de semana y a comprar libros de arte con su pensión recuperada. Un martes llamó sonando nervioso y feliz al mismo tiempo. Dijo que había una mujer en su clase llamada Constanza, que lo había invitado a tomar un café después de la clase. Le dije que fuera y se divirtiera, y se rió como si le hubiera dado permiso para hacer una locura. La semana siguiente preguntó si conocería a Constanza en una cafetería del centro. Llevé a Mía y encontramos a Carlos esperando afuera luciendo aterrorizado. Constanza llegó 5 minutos después. Una mujer de unos 65 años con cabello gris y ojos amables que me estrechó la mano firmemente. Me dijo que Carlos hablaba de sus trofeos de boliche constantemente y que quería conocer a la persona que le había ayudado a encontrar su coraje. Nos sentamos juntos durante 1 hora mientras Constanza y Carlos discutían sus lecturas de clase y Mía coloreaba en la mesa. Observé cómo Constanza escuchaba cuando Carlos hablaba y le pedía sus opiniones y lo trataba como a un igual. Ella nunca interrumpió ni corrigió ni le dijo que estaba equivocado sobre sus interpretaciones. La cara de Carlos estaba relajada y abierta de maneras que nunca había visto alrededor de mamá. Cuando nos fuimos, Constanza abrazó a Carlos para despedirse y dijo que lo vería en clase. Carlos me acompañó a mi auto sonriendo y preguntó qué pensaba. Le dije que ella parecía maravillosa y que él merecía a alguien que lo respetara. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que había olvidado lo que se sentía ser tratado como una persona en lugar de un problema que manejar. 3 meses después de la fiesta de cumpleaños me detuve en el supermercado después del trabajo. Estaba comparando precios de pasta cuando alguien me tocó el hombro. Betty estaba allí con su carrito, brazos cruzados y la boca en una línea delgada. Dijo que esperaba encontrarse conmigo para poder hacerme entrar en razón. Seguí mirando cajas de pasta mientras ella se lanzaba a un discurso sobre el perdón familiar y cómo yo estaba siendo cruel manteniendo a Mía alejada de su abuela. Dijo que todos cometen errores y que mamá merecía otra oportunidad y que yo le estaba enseñando a Mía a ser rencorosa y fría. Puse una caja de pluma en mi carrito y me giré para enfrentarla directamente. Le expliqué lentamente que proteger a los niños del abuso no era crueldad, y mantener límites con abusadores no era ser rencorosa. Dije que mamá tuvo 40 años de oportunidades con Carlos y 7 años de oportunidades con Mía y había usado cada una para lastimar y controlar. La cara de Betty se puso roja y dijo que yo estaba exagerando y siendo dramática. Le dije que podía creer lo que la hiciera sentir cómoda, pero yo siempre elegiría la seguridad de mi hija sobre la paz familiar tóxica. Dijo que me arrepentiría de esto cuando mamá muriera y fuera demasiado tarde para reconciliarse. Empujé mi carrito pasándola y dije que me arrepentiría mucho más de exponer a Mía a más abuso de lo que me arrepentiría de protegerla. Betty me gritó que yo era egoísta y vengativa. Pero seguí caminando. Me sentí completamente tranquila pagando y conduciendo a casa, sin culpa ni dudas en mi pecho. La escuela de Mía envió a casa un volante sobre el Día de los Abuelos en abril. Mía me lo trajo luciendo preocupada y dijo que no tenía abuela a quien invitar. Pregunté si le gustaría que Linda viniera en su lugar, ya que Linda había sido tan amable y respetuosa. La cara entera de Mía se iluminó y preguntó si eso estaba permitido. Llamé a Linda esa noche y contestó al segundo tono. Cuando le expliqué sobre el Día de los Abuelos, se quedó callada por un momento y luego comenzó a llorar. Dijo que estaría agradecida y se aseguraría de que Mía tuviera el mejor día posible. El evento fue un viernes por la mañana y pedí permiso en el trabajo para dejar a Mía en la escuela. Linda nos encontró en el salón de clases usando un vestido bonito y llevando materiales para el proyecto de manualidades. Observé a través de la ventana de la puerta mientras Linda y Mía se sentaban juntas en una pequeña mesa haciendo flores de papel de seda.
Linda escuchaba atentamente las instrucciones de Mia y elogiaba su creatividad y hacía preguntas sobre sus colores favoritos. Otras abuelas se sentaban con sus nietos, pero Linda le daba a Mia su completa atención como si nada más importara. Hicieron 3 flores juntas y Mia le dio una a Linda para que se la quedara. Linda la abrazó contra su pecho y le dijo a Mia que la atesoraría para siempre. Cuando recogí a Mia después del evento estaba saltando de emoción. Me mostró las flores y dijo que Linda le dijo que estaba orgullosa de ser su abuela honoraria. Linda salió con nosotras y me agradeció de nuevo por confiarle algo tan importante. Vi lágrimas en sus ojos mientras abrazaba a Mia para despedirse y prometía verla pronto. Mamá empezó a llamar a Carlos directamente 2 semanas después. Su teléfono sonaba a todas horas y él veía su nombre y dejaba que se fuera al buzón de voz. Los mensajes empezaron con culpas sobre abandonarla después de 40 años y pasaron a amenazas sobre abogados y dinero y sus pertenencias todavía en la casa. Carlos me puso un mensaje de voz donde mamá decía que él era un cobarde y un fracasado, y que ella lo había convertido en algo respetable. Otro mensaje la tenía llorando sobre estar sola y cómo podía hacerle esto a ella. Las manos de Carlos temblaban sosteniendo el teléfono y dijo que una parte de él todavía se sentía culpable por irse. Le recordé que los abusadores siempre intentaban atraer a las víctimas de vuelta con culpa y amenazas. Su abogado envió a mamá una carta de cese y desista advirtiendo que el contacto continuo constituía acoso y resultaría en acciones legales. Las llamadas pararon por 3 días y luego empezaron de nuevo. Mamá dejando mensajes sobre cómo la carta del abogado probaba que yo estaba controlando a Carlos ahora. El abogado de Carlos solicitó una orden de restricción y Carlos bloqueó el número de mamá completamente. Me llamó esa noche sonando más ligero y dijo que se sentía aliviado en lugar de culpable. Dijo que cada mensaje de mamá le recordaba por qué se fue y bloquearla se sentía como cerrar una puerta a 40 años de dolor. La separación legal tomó 4 meses de papeleo y fechas de corte y negociaciones. El abogado de mamá intentó reclamar que ella merecía pensión conyugal, pero el abogado de Carlos presentó evidencia de abuso financiero y control. El juez falló a favor de Carlos en cada punto y firmó los papeles de separación un martes de julio. Carlos era oficialmente libre con su pensión restaurada y sus cuentas bancarias a su propio nombre. Me llamó desde los escalones del tribunal y podía escuchar la sonrisa en su voz. Dijo que él y Constanza iban a la playa por una semana para celebrar sus primeras vacaciones reales en 20 años. Mamá siempre había dicho que las playas estaban sucias y llenas de gente y eran una pérdida de dinero. Carlos me enviaba fotos todos los días de ese viaje, él y Constanza caminando en la arena al atardecer, él probando mariscos que mamá nunca le dejaba comer, él leyendo un libro bajo una sombrilla con los pies en el agua. La última foto los mostraba a ambos sonriendo a la cámara con el océano detrás y Carlos se veía 10 años más joven. Me escribió que nunca había sido tan feliz ni tan libre y que me debía todo por mostrarle cómo podía ser la vida. Le respondí que él había encontrado su propio coraje y que yo solo estaba orgullosa de presenciarlo. Liliana me llamó para una reunión de padres en agosto. Dijo que Mia había hecho un progreso notable en terapia y estaba lista para reducir las sesiones a chequeos mensuales. La ansiedad de Mia había disminuido significativamente y estaba desarrollando formas saludables de manejar sus emociones cuando se sentía asustada o preocupada. Liliana me mostró los dibujos recientes de Mia que habían cambiado de escenas oscuras de castigo a imágenes brillantes de espacios seguros y familias felices. Dijo que la curación no estaba completa porque el trauma toma años en procesarse completamente, pero Mia lo estaba haciendo mejor que muchos niños en situaciones similares. Pregunté si había alguna preocupación que debiera vigilar y Liliana dijo que siguiera proporcionando el ambiente estable y de apoyo que ya había creado. Me dijo que hice todo bien al sacar a Mia del abuso inmediatamente y conseguirle ayuda profesional. Salí de esa reunión sintiéndome orgullosa de lo lejos que habíamos llegado ambas desde el incidente del agua fría. 2 cartas llegaron en septiembre de parientes que apenas conocía. La primera era de una prima del lado de mamá a quien había visto tal vez 2 veces en reuniones familiares. Escribió que había oído hablar del video de la fiesta de cumpleaños y quería agradecerme por hablar. Describió su propia infancia con la hermana de mamá que usaba métodos de castigo y tácticas de control similares. Dijo que pasó años pensando que era normal hasta que tuvo sus propios hijos y se dio cuenta de lo mal que estaba todo. Verme proteger a Mia la ayudó a finalmente hablar con un terapeuta sobre su propio trauma. La segunda carta vino del hermano menor de mamá que se había mudado al otro lado del país hace décadas. Escribió sobre crecer con mamá y sus padres que creían en la disciplina física dura. Dijo que mamá había aprendido la crueldad de su padre y que él había escapado tan pronto como pudo. Había cortado el contacto con toda la familia para proteger a sus propios hijos de ese ambiente. Me agradeció por romper el silencio y detener el ciclo de abuso que había dañado a múltiples generaciones. Guardé ambas cartas en una carpeta y se las mostré a Liliana en nuestra siguiente cita. Ella dijo que romper el trauma generacional a menudo inspiraba a otros a enfrentar su propio dolor y mi coraje estaba creando ondas a través del árbol genealógico. Carlos llamó a principios de octubre sonando nervioso y emocionado. Dijo que tenía algo importante que decirme y preguntó si podía venir. Llegó 20 minutos después y se sentó en mi sofá jugando con sus manos. Me dijo que le había propuesto matrimonio a Constanza la noche anterior y ella había dicho que sí. Se veía aterrorizado como si yo pudiera desaprobarlo o decirle que era demasiado pronto. Lo abracé fuerte y dije que estaba encantada por ambos.
Se relajó y empezó a hablar rápido sobre cómo Constanza lo hacía sentir seguro y valorado, y cuán diferente era esta relación de su matrimonio con mamá. Dijo que estaba nervioso por casarse de nuevo después de 40 años de abuso, pero la paciencia y amabilidad de Constanza le ayudaron a confiar en que no todas las parejas se trataban de control. Estaban planeando una boda pequeña en el registro civil en diciembre, y preguntó si Mía podía ser la niña de las flores. Dije que sería un honor, y que Mía estaría muy emocionada. Carlos se fue sonriendo más grande de lo que jamás lo había visto, y llamó a Constanza desde su auto para decirle que le había dado mi bendición. Lo vi alejarse y me sentí agradecida de que hubiera encontrado a alguien que lo tratara como se merecía. La madre apareció en la escuela de Mía un miércoles por la mañana a finales de octubre. Ya había alertado a la oficina de que mamá no era un contacto autorizado, y no se le debía permitir acercarse a Mía bajo ninguna circunstancia. La secretaria de la escuela me llamó al trabajo y dijo que mamá había intentado sacar a Mía alegando que había una emergencia familiar. Seguridad escoltó a mamá fuera de la propiedad mientras ella gritaba sobre sus derechos como abuela. La escuela presentó un reporte de incidente y la directora me aseguró que llamarían a la policía si mamá regresaba. Salí del trabajo inmediatamente y recogí a Mía temprano. Ella no había visto a mamá, pero otros niños habían presenciado la escena y le contaron sobre la señora enojada en la oficina. Le expliqué con calma que la abuela había intentado sacarla de la escuela, pero los maestros la mantuvieron a salvo. Mía preguntó si la abuela lo intentaría de nuevo y prometí que me aseguraría de que no pudiera. Esa tarde me reuní con una abogada para obtener una orden de restricción formal. La abogada revisó la evidencia incluyendo el video de la fiesta de cumpleaños, el reporte de incidente escolar y la documentación de acoso de Carlos. Dijo que tenía un caso fuerte, y presentó el papeleo ese mismo día. La audiencia en la corte ocurrió 2 semanas después en una pequeña sala que olía a café viejo y productos de limpieza. El juez revisó toda la evidencia que había presentado, incluyendo el reporte de incidente escolar, el video de la fiesta de cumpleaños, y la documentación de Carlos sobre el acoso de mamá. Mi abogada presentó todo en una línea de tiempo clara que mostraba un patrón de mamá ignorando límites y escalando sus intentos de acceder a Mía. El abogado de mamá intentó argumentar que los derechos de visita de la abuela deberían anular mis preocupaciones, pero el juez lo interrumpió. Dijo que el abuso documentado y la intrusión escolar hacían que esta fuera una decisión fácil. La orden de restricción fue otorgada requiriendo que mamá se mantuviera al menos a 150 metros de mí, Mía, Carlos y nuestros hogares. Mamá se sentó rígida en su silla mientras el juez explicaba que cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Sentí a Mía apretar mi mano mientras salíamos del tribunal y le dije que la abuela legalmente ya no podía acercarse a nosotras. 3 semanas después de la orden de restricción, mamá condujo frente a mi casa lo suficientemente despacio para que mi vecina se diera cuenta y me llamara. Inmediatamente llamé a la policía y presenté un reporte de violación. 2 oficiales fueron a casa de mamá y le dieron una advertencia oficial de que la próxima violación significaría cárcel. El oficial que vino a tomar mi declaración dijo que mamá afirmó que solo estaba conduciendo por el vecindario, pero las imágenes de la cámara del tablero mostraron que disminuyó la velocidad y miró directamente a mi casa. Me aseguró que la arrestarían si intentaba algo más. Mamá aparentemente creyó la advertencia porque nunca volví a ver su auto. El tío Jaime me llamó a principios de noviembre sonando cansado. Dijo que necesitaba contarme lo que estaba pasando con mamá porque la situación familiar había cambiado dramáticamente. Explicó que más parientes habían conocido la verdad completa sobre el abuso de mamá después de hablar con personas que asistieron a la fiesta de cumpleaños. Varios primos que anteriormente defendían a mamá se habían acercado a él haciendo preguntas, y él había sido honesto sobre todo lo que presenció. El círculo social de mamá se había reducido a solo un puñado de facilitadores que aún creían su narrativa de víctima. La prima Betty permaneció leal a mamá junto con 2 de las amigas de la iglesia de mamá que pensaban que yo estaba siendo cruel con una mujer anciana, pero la mayoría de la familia extendida había cortado el contacto con mamá completamente, o establecido límites firmes sobre lo que tolerarían. El tío Jaime dijo que mamá parecía genuinamente confundida de que sus tácticas habituales de manipulación no estuvieran funcionando más. Seguía tratando de reunir apoyo alegando enfermedad o dificultades financieras, pero la gente estaba verificando los hechos ahora en lugar de solo creerle. Dijo que se había vuelto cada vez más aislada y amargada, culpándome por poner a todos en su contra. Le agradecí por mantenerme informada, pero le dije que no sentía simpatía por mamá enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Carlos me llamó a principios de diciembre sonando nervioso y emocionado. Preguntó si podía venir porque tenía algo importante que decirme. Cuando llegó 20 minutos después, se sentó en mi sofá jugando con su anillo de bodas que finalmente se había quitado. Me dijo que le había propuesto matrimonio a Constanza la noche anterior en la galería de arte donde hablaron realmente por primera vez y ella había dicho que sí. Se veía aterrorizado como si yo pudiera desaprobarlo o decirle que era demasiado pronto después de dejar a mamá. Lo abracé fuerte y dije que estaba encantada por ambos. Se relajó y empezó a hablar rápido sobre cuán diferente se sentía esta relación de sus 40 años con mamá. Constanza lo hacía sentir seguro y valorado en lugar de controlado y menospreciado. Dijo que estaba nervioso por el matrimonio de nuevo después de tanto abuso, pero la paciencia y amabilidad de Constanza le ayudaron a confiar en que no todas las parejas se trataban de poder y control.
Estaban planeando una ceremonia sencilla en el registro civil en 2 semanas y preguntó si Mia podía darles un dibujo especial como regalo de bodas. Dije que sería un honor y que Mia estaría muy emocionada de crear algo para ellos. Carlos se fue sonriendo más grande de lo que jamás lo había visto, y lo vi alejarse sintiéndome agradecida de que hubiera encontrado a alguien que lo tratara como se merecía. La ceremonia en el juzgado ocurrió en una fría mañana de martes con solo 4 personas presentes. Miguel actuó como padrino usando un traje que había comprado específicamente para la ocasión. Yo serví como testigo y llevé a Mia, quien usó su vestido favorito. Carlos y Constanza intercambiaron votos sencillos que habían escrito ellos mismos sobre respeto, compañerismo y elegir el amor después del dolor. La felicidad en la cara de Carlos era hermosa de ver. A los 69 años estaba comenzando una vida completamente nueva basada en el respeto mutuo en lugar del miedo. Cuando el juez los declaró casados, Carlos besó a Constanza suavemente y luego se giró para abrazar a Miguel con lágrimas corriendo por su rostro. Mia les presentó un dibujo que había hecho mostrando a Carlos y Constanza tomados de la mano con un gran corazón alrededor de ellos y las palabras «Nueva familia» escritas en su cuidadosa letra. Constanza lloró y dijo que era el regalo de bodas más precioso que había recibido. Todos fuimos a almorzar a un pequeño restaurante donde Carlos seguía extendiendo la mano para sostener la de Constanza como si no pudiera creer del todo que su libertad fuera real. Miguel hizo un brindis sobre segundas oportunidades y liberarse de las prisiones que construimos o que otros construyen para nosotros. Vi a Carlos reírse de las bromas de Miguel y me di cuenta de que nunca lo había visto tan relajado y genuino. El hombre que había estado tan roto y controlado se había encontrado a sí mismo de nuevo. 6 meses después de la intervención de la fiesta de cumpleaños, Mia y yo condujimos a casa de la tía Linda y el tío Jaime para el Día de Acción de Gracias. Era una pequeña reunión de solo los parientes que habían elegido la responsabilidad sobre permitir el comportamiento de mamá. La tía Linda había cocinado una comida tradicional y la casa olía a pavo y pey de calabaza. El tío Jaime nos saludó en la puerta con calidez genuina en lugar de la tensión que solía marcar las reuniones familiares. Mia corrió a jugar con su perro mientras yo ayudaba a Linda a poner la mesa. Nos sentamos a comer sin el miedo habitual de decir algo incorrecto o provocar la ira de mamá. La conversación fluyó naturalmente sobre el trabajo y los pasatiempos y el progreso de Mia en la escuela. Nadie caminaba sobre cáscaras de huevo ni monitoreaba sus palabras. A mitad de la cena, Mia miró alrededor de la mesa y preguntó si así se sentían las familias normales. La pregunta hizo que todos hicieran una pausa y los ojos de la tía Linda se llenaron de lágrimas. Le dijo a Mia que sí, así era como debería sentirse la familia, segura y feliz sin miedo. El tío Jaime añadió que lamentaba que Mia hubiera experimentado algo diferente y que estaba orgulloso de lo valiente que había sido. Mia asintió pensativamente y volvió a su puré de papas y me sentí agradecida de que finalmente hubiéramos encontrado lo que deberían ser las reuniones familiares. La carta llegó a finales de noviembre en papel membretado oficial de un bufete de abogados. El abogado de mamá escribió que mamá quería negociar visitas supervisadas con Mia. La carta afirmaba que mamá había aprendido de sus errores y merecía una oportunidad para reconstruir su relación con su nieta. Inmediatamente se la reenvié a mi abogada, quien respondió en 2 días. Su respuesta fue clara y firme. La orden de restricción permanecía en pleno efecto, y el patrón documentado de abuso de mamá significaba que la visita supervisada ni siquiera se estaba considerando. Mi abogada incluyó referencias al registro de la corte, la documentación de la terapia que mostraba el trauma de Mia y el incidente de intrusión escolar. Declaró que mamá necesitaría aceptar que sus acciones tenían consecuencias permanentes con respecto al acceso a Mia. El abogado de mamá envió una carta más tratando de argumentar que las leyes de derechos de los abuelos deberían aplicarse, pero mi abogada cerró eso citando la evidencia de abuso y la orden de restricción. Nunca volví a saber del abogado de mamá después de eso. Mamá tuvo que enfrentar la realidad de que había destruido su relación con Mia a través de sus propias decisiones y ninguna maniobra legal podía arreglar eso. Carlos me llamó a principios de enero sonando orgulloso y ligeramente avergonzado. Dijo que había empezado a escribir una memoria sobre su experiencia dejando un matrimonio abusivo en la vejez. Su profesor de escritura creativa había leído los primeros 3 capítulos y pensaba que podría ayudar a otras personas atrapadas en situaciones similares. Carlos explicó que estaba escribiendo sobre los 40 años de control, las pequeñas libertades que le mostraron cómo podía ser la vida, y el terror y la alegría de finalmente irse. Quería dar esperanza a otras personas que pensaban que eran demasiado viejas o estaban demasiado atrapadas para escapar del abuso. Le dije que estaba increíblemente orgullosa de él por convertir su dolor en algo que podría ayudar a otros. Dijo que escribirlo era difícil porque tenía que enfrentar cosas que había reprimido durante décadas, pero su terapeuta apoyaba el proyecto como parte de su sanación. Preguntó si estaría dispuesta a leer capítulos a medida que los terminaba y dar retroalimentación. Dije que absolutamente y lo decía en serio. Carlos estaba tomando su experiencia y creando un propósito a partir de ella. Ese fue el mejor resultado posible de todo lo que habíamos pasado. Una noche, mientras arropaba a Mia en la cama, me hizo una pregunta que había estado esperando pero temiendo. Quería saber si creía que la abuela alguna vez entendería lo que hizo mal. Respiré hondo y le di la respuesta honesta. Le dije que algunas personas nunca asumen la responsabilidad de sus acciones sin importar cuánta evidencia vean o cuántas personas les digan la verdad.
Expliqué que mamá probablemente siempre creería que ella tenía la razón y todos los demás estaban equivocados, pero también le dije a Mia que la negativa de mamá a entender no significaba que las personas a las que lastimó tuvieran que seguir dándole oportunidades. Nos protegimos estableciendo límites, y esa fue la elección saludable, incluso si mamá nunca lo entendía. Mia pensó en esto por un largo momento, su cara seria a la tenue luz de su lámpara de noche. Luego asintió y dijo que se alegraba de que estuviéramos a salvo ahora. Dijo que solía tener miedo todo el tiempo en casa de la abuela, pero ahora solo sentía miedo a veces en sueños. La abracé y le dije que los sueños seguirían siendo menos frecuentes a medida que pasara el tiempo. Se durmió sosteniendo mi mano y me senté allí pensando en cuánta sanación habíamos hecho ambas en 6 meses. La familia se había dividido permanentemente en 2 grupos distintos. Un lado reconoció el abuso de mamá y cortó el contacto o estableció límites firmes con ella. Este grupo incluía a la tía Linda, el tío Jaime, Miguel, Constanza, y aproximadamente la mitad de los parientes extendidos que habían presenciado la intervención de la fiesta de cumpleaños. El otro lado todavía permitía a mamá y creía su narrativa de víctima. La prima Betty lideraba este grupo junto con las amigas de la iglesia restantes de mamá y algunos parientes que priorizaban la unidad familiar sobre la responsabilidad. Había aceptado que algunas relaciones estaban más allá de toda reparación. Las personas que exigían que perdonara a mamá y restaurara el contacto no eran personas que quisiera en mi vida de todos modos. La familia que había construido con Mia, Carlos, Constanza y los parientes reformados era más saludable que cualquier cosa que el control de mamá hubiera creado jamás. Teníamos conversaciones honestas y límites reales. Respetábamos los sentimientos y elecciones de los demás. Nadie manipulaba ni hacía sentir culpa ni exigía obediencia. No era la gran familia extendida con la que había crecido, pero era genuina y segura. Eso importaba más que mantener relaciones con personas que preferían proteger a una abusadora que reconocer la verdad. Un año después de la intervención de la fiesta de cumpleaños, Carlos y Constanza organizaron una cena en la casa que ahora compartían. Era una casa modesta cerca del boliche con un pequeño patio y alegre pintura amarilla. Mia inmediatamente corrió a jugar con los hijos del vecino con los que Carlos y Constanza se habían hecho amigos. Ayudé a Constanza a terminar de cocinar mientras Carlos ponía la mesa con evidente orgullo en su propio hogar. Miguel llegó con su esposa y la tía Linda y el tío Jaime llegaron con vino y postre. Nos reunimos alrededor de la mesa que Carlos había elegido él mismo y compartimos una comida llena de risas genuinas y calidez. La conversación varió desde torneos de boliche hasta proyectos escolares de Mia y el club de lectura de Constanza. Nadie monitoreaba sus palabras ni temía decir algo incorrecto. A mitad de la cena, Carlos se disculpó y me hizo un gesto para que lo siguiera a la cocina. Me llevó aparte con lágrimas en los ojos y me agradeció por darle el coraje para dejar a mamá. Dijo que había estado tan destrozado que no podía ver ninguna salida hasta que le mostré cómo se veía la libertad. Le dije a Carlos que él había encontrado su propio coraje, y yo solo le mostré lo que era posible. Sacudió la cabeza y dijo que sin mi intervención probablemente todavía estaría sentado en la casa de mamá pidiendo permiso para ver amigos. Dijo que la mejor venganza contra mamá no era su aislamiento o las consecuencias financieras que enfrentaba. La verdadera victoria era la felicidad y la paz que todos habíamos construido sin que ella controlara todo. Caminamos de regreso al comedor donde todos se reían de una de las historias de Miguel. Carlos levantó su copa y propuso un brindis por romper ciclos y elegir la salud sobre la lealtad familiar tóxica. Todos chocaron copas y miré alrededor de la mesa a las personas que habían elegido la verdad sobre las mentiras cómodas. Mia entró corriendo de jugar afuera con manchas de pasto en su vestido y una enorme sonrisa en su rostro. Se subió a mi regazo y preguntó qué estábamos celebrando. Le dije que estábamos celebrando a la familia. El tipo real que te mantiene a salvo y te ayuda a crecer. Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido y robó un bocado de mi cena. Así se veía la sanación. Desordenada e imperfecta, pero genuina y llena de esperanza para mejores mañanas. La sesión de terapia de Mia esa semana se sintió diferente de todas las demás. Se sentó en el sofá de Liliana con su cuaderno de dibujo abierto, mostrando dibujos de estudios de arte y aulas en lugar de las imágenes más oscuras que solía crear. Liliana preguntó qué quería ser cuando creciera, y Mia habló de ser una artista que enseñaba a los niños a dibujar y pintar. Dijo que quería ser el tipo de maestra que nunca gritaba ni hacía que los estudiantes se sintieran asustados. Liliana sonrió y le dijo que eso sonaba como un sueño maravilloso. Después de que Mia fue a jugar con los juguetes en la sala de espera, Liliana me llevó aparte y dijo que Mia había procesado el abuso mejor que la mayoría de los niños de su edad. Las pesadillas ocurrían tal vez una vez al mes ahora en lugar de todas las noches, y la confianza de Mia crecía más fuerte cada semana. No solo estaba sanando, estaba construyendo algo nuevo y saludable a partir de las piezas. Conduje a casa sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses, viendo a Mia tararear con la radio sin esa mirada embrujada en sus ojos. Linda y Jaime nos invitaron a cenar el sábado siguiente. Mientras Mia jugaba en su patio trasero, Linda y Jaime se sentaron frente a mí en la mesa de la cocina con expresiones serias. Linda comenzó a llorar antes de hablar, diciendo que ambos habían estado yendo a terapia para entender por qué defendieron a mamá durante tanto tiempo. Jaime admitió que sabían que mamá era dura, pero se convencieron de que era normal porque enfrentar la verdad significaba admitir que habían permitido el abuso durante años.
Dijeron que su terapeuta les ayudó a ver cómo el miedo a la ira de mamá los hacía manipularme a mí en lugar de proteger a Mía. Linda extendió la mano sobre la mesa y apretó mi mano, prometiendo que nunca dudarían de mí de nuevo cuando se tratara de mantenerme a salvo. Jaime dijo que querían ser los tíos que Mía merecía, no los que elegían la comodidad sobre hacer lo correcto. Les dije que su responsabilidad significaba todo, y que reconstruir la confianza tomaría tiempo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Ambos asintieron y dijeron que entendían completamente. Dos primos con los que no había hablado desde la fiesta de cumpleaños llamaron con días de diferencia. La primera fue Sara, quien admitió que inicialmente pensó que yo estaba siendo dramática hasta que mamá intentó manipularla para que tomara partido contra su propia hermana. Sara dijo que ver las continuas mentiras de mamá le abrió los ojos a cómo operaba. El segundo fue Juan, quien confesó que defendió a mamá porque tenía miedo de ser aislado de la familia como yo. Ambos preguntaron si podíamos reconstruir lentamente nuestra relación y ambos dijeron que entendían si necesitaba tiempo. Les dije lo mismo que le dije a Linda y Jaime. La seguridad de Mía no estaba a discusión y mis límites alrededor de mamá eran permanentes. Si podían respetar eso completamente, entonces sí, podíamos intentarlo de nuevo. Ambos aceptaron inmediatamente y me agradecieron por darles otra oportunidad. Se sentía extraño tener miembros de la familia disculpándose y realmente diciéndolo en serio en lugar de solo tratar de suavizar las cosas. Arropé a Mía en la cama esa noche y ella me miró con esos grandes ojos marrones. Dijo que se sentía feliz ahora y segura en nuestra casa. Me dijo que sabía que lo que hizo la abuela estaba mal y se alegraba de que la protegiera de ello. Se me hizo un nudo en la garganta mientras le alisaba el cabello y le decía que siempre la mantendría a salvo sin importar qué. Me abrazó y dijo que me amaba. Luego se dio la vuelta y se durmió en minutos. Me senté en el borde de su cama viéndola respirar tranquila y calmada. La intervención me costó relaciones con algunos miembros de la familia y creó complicaciones que probablemente durarían años. Mamá todavía estaba ahí fuera aislada y enojada y algunos parientes siempre creerían su versión de los eventos, pero Mía estaba prosperando con confianza y alegría en lugar de miedo. Carlos era libre y estaba construyendo una vida real con Constanza. El ciclo de abuso se detuvo con mi generación en lugar de continuar hacia Mía. Ese no fue un final perfecto con todos reconciliados y mamá reformada. Fue justicia real, desordenada e incompleta, pero absolutamente valió la pena cada decisión difícil que tomé.